Ya comenzamos esta edición de Página 13, señoras y señores. Esta es la última conversación del día aquí en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. Y la compartimos cada día con Quique Mujica, que hoy, para la gente que la está viendo por YouTube, está con un chaleco celeste propio de un dandy. Impactante está. Sponsoreado. Al revés, ahí está. Ahí se ve la marca. Van a matar ¿Es el comercial. ¿Es canje? ¿El chaleco? No. Se está canjeando la ropa. No. ¿Canjeaste las vacaciones, señor? No. Tampoco. No, eso es ciber. Gracias, ciber. Grande, Viernes. Envidiable, Monday, envidiable, no sé pinta, qué. vacaciones y todo de Quique Mujica. La gente que vio la presentación del programa, los que lo están viendo en YouTube, es Cristian Valdivieso, ya lo escucharon. ¿Cómo estás, Buenas Cristian? Buenas tardes, tardes. hola, Paula ¿qué tal? Escobar, buenas tardes. Paula Escobar Chavarría. Muy buenas tardes. ¿Viste que en YouTube te ponen los dos apellidos? Excelente, Sí, me porque parece. ya lo asumimos Muy como bien, una... mi nombre artístico. Exacto. Muy bien. Pero más que tu Consolidado. nombre artístico, es tu... Es mi nombre real. Es un tributo, además. Es un tributo a mi madre y mi abuelo. Exacto. Excelente. Chavarría. Chavarri. Y al Y al Chiqui Chavarría. Y al Sí. Chiqui, obviamente. Pariente que de es el la primo. Paula Escobar, ese O sea, no lo enorme conozco. jugador de fútbol del Biobío. Bien, dicho todo eso, aquí que podemos entrar en materia hoy con Cristian Valdivieso, que nos sumerge en el mundo de a veces árido de la política. Sí, no me acuerdo el libro La derecha rebelde que me leí hace un tiempo atrás de un argentino. que habla- Stefanoni. Pablo Stefanoni, sí. Claro. Efectivamente. Que hacía una descripción de todas las derechas que hay y una cosa insólita, porque hay derecha donde había izquierda ahora. ¿Ah? O sea, donde había izquierda, claro, la derecha se tomó ciertas posiciones. También me leí hace un tiempo, me encontré Estados Unidos, una nación conservadora del año 90 y tantos, que era del editor de The Economist, que tampoco me acuerdo el nombre, que hablaba de cómo la derecha conservadora en Estados Unidos se estaba tomando el poder. Piensa que mucho antes de Trump, pero mucho, mucho antes. Entonces da a entender que esto, el mito que Estados Unidos era un país liberal, que muy tolerante a las minorías sexuales, no era así porque había jóvenes que ya estaban tomando las posiciones más conservadoras. Entonces, si uno analiza ahora, mi pregunta es, ¿Trump es de derecha o no es de derecha? En términos económicos, vendría siendo lo que eran los demócratas antes, pues los demócratas eran los proteccionistas, Claro. y los republicanos eran libre mercado. Entonces, y por el otro lado, claro, uno dice, ¿quién es más pro mercado? ¿China o Trump? O Trump. Hoy por hoy parece ser China, que es una cuestión increíble. Cristian Valdivieso y el dilema de las derechas. Entretenido tema, efectivamente, porque No es porque lo traiga yo, pero se habla de la ultraderecha, de las nuevas derechas. Claro. No, el que puso el Quique, por favor. Yo ya, no ya, soy ya. nada más que un medio. Esto nomás lo reporté para el Clinic. Un medio para traer elementos a la Está conversación. reciclando el Quique sus reporteos. Exacto. Oye, El Quique se ha dedicado a portear todos los temas de la última Sí. semana diciendo que lo ha reporteado antes para el Clinic. Aunque uno de sus tantos pitutos. de hecho ya está hecho columna mi tema. ¿Ah? Ya es columna. Oye, Bien. entonces, Dicho eso, claro, se habla mucho de la nueva derecha, la ultraderecha y otras derechas que son las derechas que han aparecido, ¿verdad?, después del 2009, que hemos hablado en otras ocasiones, a partir de ¿se acuerdan? La famosa crisis financiera y la discusión sobre los partidos tradicionales. Pero lo que intentaré en este momento es tratar de mostrar hasta dónde hay cierta identificación de los ciudadanos en Chile con estas nuevas, digamos, con estos nuevos focos o tonos que ponen las distintas derechas y hasta dónde la derecha chilena, o la gente que se identifica con la derecha, efectivamente calza con las distintas nuevas derechas. Entonces, primero vamos a hablar de cuáles son estas nuevas derechas en términos generales. Hay como tres derechas, ya que para ponerla en fácil, una la podría representar Donald Trump, que es como esta nueva derecha de corte populista, conservador, nacionalista, después la vamos a descubrir un poquitito más. Hay otra más bien libertaria, muy antiestatista, muy promercado, que la representa bien Javier Milei, y hay otra derecha más bien autoritaria, de corte también populista, que es la que está representando Bukele, que son los tres, de alguna manera, íconos de estas nuevas derechas y que son las más cercanas para todos quienes estamos hablando, conversando y escuchando este programa. Estas tres derechas comparten todas que son una respuesta de corte populista a un malestar sistémico, ¿ya? Es decir, el antiglobalismo es el causante de todos los males, ¿ya? La globalización. Las élites son las causantes de todos los males. Pueden ser élites políticas, económicas, los medios de comunicación o quien sea. Donald Trump habla contra las élites y él es de la élite, pero él construyó su propia élite para enfrentar a esa élite, ¿te fijas? Y también todos son muy antiinmigrantes, ¿eh? Siempre la construcción de un alguien o un algo que es responsable de todos los males que de alguna manera sintetizan así como súper fácil cuál es el malestar que hay de base.
En el caso de Estados Unidos también la lógica nacionalista habla de que el malestar viene de China. Los culpables son los chinos, los migrantes mexicanos y los chinos. También son todas derechas que se basan en liderazgos súper personalistas, ¿ya? Entonces, populistas, ¿verdad? Personalistas. Y que trabajan a través de la comunicación totalmente directa con la ciudadanía. O sea, no les gusta la intermediación, no les gustan los medios de comunicación tradicionales, si se quiere, sino que redes sociales, sus propios canales de YouTube, u otros tipos de alternativas de manera de contar directamente. Y además todas rechazan lo que hemos denominado el progresismo cultural, que eufemísticamente algunos llaman progrerío, que tiene que ver con esta agenda de diversidad, de inclusión, de objetivos de desarrollo humano, ambientalistas, etc. Entonces, estas son como las tres derechas, o sea, los elementos que comparten estas tres derechas, representadas, como les decía, en una lógica más bien nacional conservadora de Trump, ¿verdad? Que mezcla un poco el conservadorismo cultural, valores, anti-inmigración, temas religiosos. La derecha, que representa a Milei, que es esencialmente libertaria, donde el Estado no debiera existir, prácticamente no debiera haber regulación. De hecho, Milei, acuérdense que es anti-Banco Central, o sea, es el nivel... No y era parte de su programa eliminarlo. El Banco Central es una manera del Estado de intervenir en la economía. Sí. Liberalismo puro. Al final no lo hizo, pero claro, pero esa es la doctrina. Claro, es la doctrina, totalmente libertaria, efectivamente, donde el Estado no tiene que jugar ningún rol. Somos los seres humanos, individualmente, los que tenemos totalmente que manejar nuestro albedrío, y el Estado solo interviene para provocar distorsiones. Para robarte por la vía de los impuestos, claro, básicamente. Exactamente. Y después está, esta derecha de Bukele, que es una derecha autoritaria, también soberanista, de corte populista. Y los malos son las maras, las bandas, también el globalismo, ¿verdad? Y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, porque está cuestionado. Entonces son parte de la maldad que habla Bukele. Pero esto es la derecha particularmente ya no solo autoritaria, sino que con constatación de autoritarismo. Es una derecha, acuérdense que Bukele ya reformó la Constitución para reelegirse. En El Salvador no había reelección, y por lo tanto empieza con la lógica de coaptar los poderes, terminar con la independencia y la separación de los poderes del Estado. O sea, no reformó, digamos, que traspasó la Constitución, más bien. O sea, es un dato de la causa. Y todo muy muy públicamente, con mucho desparpajo, o sea, haciendo notar que es autoritario. Ahora, ojo con una mayoría parlamentaria obtenida en elecciones legítimas abrumadora. O sea, en orden del 80%. Eso no te da garantías para ser, o sea, no te da licencia de corso, digamos, para ser autoritario, nada, pero da cuenta del apoyo de la gente. También, claro. Eso porque logra representar el malestar y construir el objeto del malestar y enfrentar el objeto del malestar con éxito, y desde esa perspectiva, claro, logran a partir de la aprobación popular ser imbatibles, porque al final del día todos tienden a plegarse a su expectativa. Pero el hecho es que que cambió la Constitución para poder ser reelegido en una Constitución que no permitía la reelección. Exacto. Entonces yo mirando esto digo, ¿quién en Chile pudiera estar representando esta síntesis de todas estas derechas? Y yo no encuentro que sea tan fácil, ¿verdad? Alguien que se hace cargo de un malestar general, alguien que es totalmente libertario, por una parte, alguien que no cree en la intermediación, de los medios, y alguien que centra todo el liderazgo en su propio personalismo. Quizá uno puede decir, de pronto, digamos que los liderazgos que están hoy día mejor situados en las encuestas, por lo menos la derecha, José Antonio Kast, para mí no es un emblema que sintetice todo esto, Evelyn Matei tampoco, quizás algo más Johannes Kaiser y a lo mejor Franco Parisi, que es alguien que desde el día 1 hizo de las redes sociales su fuente principal de exposición, de relacionamiento y de conversación con la sociedad. Es ahí donde surgió en algún minuto. Me acuerdo el 2021... en esa elección, cuando Franco Parisi se había ido y vuelve, después terminó yendo a la elección, pero y empieza como a aparecer desde Estados Unidos, y a nosotros nos apareció una encuesta con un 8 o 9% de repente. A mí me llamaban periodistas, así como muy impactados. ¿De dónde? Si no ha dado ninguna entrevista en los medios tradicionales, nunca ha ido al canal, nunca ha ido a la radio. Bueno, y resultó que en YouTube era un cañón, y empezó, ahí a crecer. Y no nos olvidemos que Parisi terminó con un 13% y toda esa historia. Tenía ese programa, ¿cómo se llama? Bad Boys. Bad Boys, de veras. Claro. Franco Parisi y Johannes Kaiser comparten esta idea como de ellos contra la casta. Exacto. O sea, tienen esa cosa media Milei. Exactamente. Y la retórica tipo Trump de Parisi. Sí. Y lo que planteaba aquí, que al principio también es interesante la reflexión, es decir, hasta dónde son derechas tradicionales que se adaptan a una nueva realidad y se transforman en una ultraderecha, y hasta dónde tienen algunos elementos que otras
tipos de liderazgos también encarnan. O sea, ahora estamos viendo la discusión sobre por qué les ha ido tan bien a Janet Jara, que está en la antípoda, ¿verdad?, a la izquierda, pero ella también ha construido un liderazgo que no es que lo haya intencionado necesariamente, pero donde pone a los ricos, a la élite o quien sea, y ella se pone en la lógica de la meritocracia, de venir de abajo, y juega al eje arriba-abajo, el pueblo, etcétera. Bueno, ya, entonces lo que yo quiero ahora, para ir avanzando en esto, es ver hasta dónde ciertas subjetividades de la sociedad conectan con estas derechas. Entonces partamos con ciertos principios libertarios, por decirlo de alguna manera. Y lo que uno ve es que, por ejemplo, un principio libertario central es que el crecimiento económico es mucho, mucho, mucho más importante que la igualdad o la redistribución, ¿ya? Y lo que nosotros vemos es que a nivel del total de la población hay más gente que cree hoy día que el crecimiento económico es más relevante que la igualdad o que la redistribución. Un 48% cree eso, en mayor medida que los que creen que la igualdad es más importante, que están solo en 25%. Esta es una línea que va de 1 a 10, o de 1 a 5, perdón, y está matizada, ¿verdad?, donde el 48% cree más en el crecimiento. O sea, esa es una idea que sintoniza. Y en la gente que se identifica con la derecha llega a 73%. O sea, hay algo muy, muy, muy elocuente en esto, ¿verdad?, respecto de la gente que se identifica con la derecha, pero que también representa el conjunto de la sociedad. Sin embargo, cuando preguntamos de quién es la responsabilidad del bienestar, hay más gente que cree, a nivel del total de la población, que el bienestar debiera ser responsabilidad principalmente del Estado antes que de cada persona. Así, ¿eh? El Estado 45, cada persona 21. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la gente de la derecha? Bueno, resulta que en la gente que se identifica con la derecha, esta misma que cree superlativamente en el crecimiento versus la redistribución, hay más gente que también cree que el Estado tiene una responsabilidad en el bienestar de las personas por sobre las personas en sí mismas. Mira, qué interesante eso, ahora, porque recuerdo, Cristian, que después del estallido, cuando preguntabas por el crecimiento como prioridad, salía bien bajo. Claro. O sea, eso es un cambio que ha pasado en los últimos años. Bueno, evidentemente han sido años de no mucho crecimiento, pero la verdad es que el crecimiento se empezó digamos, a estancar en Chile hace como 15 o por lo menos 10 años, pero aparece ahora como algo muy importante. Prioritario. Y sin embargo, sigue apareciendo que el Estado es importante. Sí. O sea, hay ahí una contradicción en los términos de estas miradas, digamos, estrictamente ideológicas. Sí, pero ahí yo tengo mi bemol, porque bienestar, al final estaba viendo la definición, el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Si el bienestar está relacionado con la seguridad, con la certidumbre, con que las cosas funcionen, claro, ahí uno dice, bueno, el Estado tiene esa obligación. Esa responsabilidad. No sé si la gente asocia bienestar con la provisión de salud, educación, eso. Puede haber una confusión con el término, sí, ¿no? Claro. Con el término bienestar por la idea del estado de bienestar, ¿no? O una mezcla. ¿Podría ser? No, sí puede ser. Ahora, igual muestra una diferencia entre el mundo en general, la población general es gente identificada con la derecha. Pero mira, para progresar en la vida hay que esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar súper libertario, o se requiere que el Estado garantice educación y trabajo, ¿ya? Y aquí, a nivel del total de la población, hay más gente que cree que se requiere que el Estado garantice educación y trabajo. Que la gente identificada con la derecha están equiparados. Ya, eso sí que es claramente distinto. Lo que quiero decir con esto es que desde esta perspectiva no se dibuja un escenario eminentemente libertario, ni en la población en general, ni en la gente que se identifica con la derecha. Hay una expectativa muy grande de recuperar el crecimiento económico, por lo que decía la Paula, que no ha habido crecimiento económico y la gente dice, bueno, si no hay crecimiento, no hay pega, no hay trabajo, no hay mejores expectativas de vida. Pero así como terminar con el Estado, que el Estado no tenga ningún rol, ninguna preponderancia, aparentemente no se da eso. Pero, y lo mismo pasa con el universalismo. Todavía hay más predisposición a lógicas universales que a lógicas en términos de focalizadas derechos. En términos de derechos. Tengo una reflexión al respecto, porque puede ser que nosotros, no la mayoría de la gente, esté seteada con los Chicago Boys, que era una derecha ultramercado, súper conservadora, y así nos educamos y crecimos asociando a la derecha con esos principios. Claro. O sea, mercado ni lo pronuncien, ni digan mercado, no mencionen mercado, porque el mercado de por sí es imperfecto. Entonces, eso creo que para la masa común, no para la élite, es más difuso en dónde está el Estado, dónde está el mercado. Me imagino que tienen un ideal de mérito, pero también que funcione el semáforo, y eso lo tiene que dar el Estado, que el Transantiago que es privado, pero lo tiene que dar el Estado. Entonces, esa ortodoxia del Chicago Boys que nosotros crecimos viendo así como que era sí o no, me parece que ya a esta altura no corresponde a los tiempos actuales. Claro, y uno podría ponerlo más dicotómico, más binario, decir, si en Chile la gente quiere que el Estado prácticamente no exista,
o quiere que el Estado mejore y se modernice y que funcione mejor? Y parece que la segunda... Parece que todavía no estamos en Argentina, todavía no estamos en esa lógica. Claro. El problema no es que exista el Estado, el problema es cómo funciona el Estado, que no es exactamente lo mismo. Qué gran noticia para la armonización del Estado, para los partidarios, esto. Sí. Claro. Queremos Estado, pero que el Estado funcione. Oye, avancemos a ver, ustedes me paran cuando ya se acaba. Veamos si hay una derecha conservadora o un país conservador. A ver. En una dicotomía de si somos liberales o conservadores, efectivamente hay una mayor proporción de la población que se sitúa en el eje liberal versus conservador. Y en el mundo de la derecha, entiéndase lo que se entienda por liberal o conservador, en el mundo que se identifica con la derecha, hay una mayor proporción de personas que se definen como conservadores, ¿ya? Que liberales. Mira. Hoy día en Chile. Y eso es un cambio... ¿En qué relación? 60-40. 41 conservador, 29 liberal, 30 ni lo uno ni lo otro. Tampoco es tan marcado, digamos. Y cada uno le asigna el significado que quiere a la palabra. Claro. Exacto. Liberal o conservador. Pero cuando nosotros vamos a hacerle un doble clic a la lógica liberal o conservadora en términos valóricos, por ejemplo, nos damos cuenta que tanto en el total de la población, en mayor medida siempre, pero también en los que se identifican con la derecha, la mayoría está de acuerdo, por ejemplo, con que las parejas homosexuales debieran tener derecho a adoptar niños. O sea, no hay una lógica conservadora asociada a eso. Yo tengo mi hipótesis. La lógica conservadora está más asociada a otros parámetros que tienen que ver con la autoridad, pero lo vamos a ver más adelante. Pero en términos valóricos, aparentemente no está por ahí el conservadurismo. Y eso nosotros lo mostramos, Iván, hace mucho tiempo, cuando los republicanos ganaron el segundo proceso constituyente. ¿Te acuerdas? Donde mostrábamos que la gente de la derecha no era esa la razón o el driver, como se dice hoy día, por la elección. Lo mismo, las parejas homosexuales debieran tener derecho a casarse. La mayoría de la población está de acuerdo y en el mundo de la derecha están algunos sí, otros no, más o menos equidistantes. No es una cosa mayoritaria de decir no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Interesante, porque parece que el republicano lo está leyendo esto, porque efectivamente el giro de esta semana ha sido a salirse totalmente de su tema. Exactamente, eso quería... No hablemos de aborto, no hablemos de matrimonio homosexual. Incluso creo que ese número es como 70% de la población en general o por arriba. O sea, en Chile la gran mayoría de la gente está a favor con el matrimonio homosexual, la adopción, el aborto en tres causales, digamos, todos estos temas. Y recordemos que en el segundo proceso el tema del aborto en tres causales fue uno de los temas más importantes para los republicanos, ¿no? Que determinaron después el resultado posterior, ¿no? Claro, ese es el giro, perdón, solo lo último. Arturo Esquella, antes de ese proceso constituyente, en Mesa Central dijo, si tenemos mayoría parlamentaria, vamos a derogar la ley de aborto en tres causales. ¿Cuándo tengamos mayoría parlamentaria? Y hoy día Cristian Valenzuela dice que no se van a meter que no van a hablar del tema. Y lo dice el propio Arturo Esquella el domingo en Mesa Central y el propio José Antonio Caz en el Mercurio. Voltereta. Pero yo creo que les va a costar, o sea, una cosa es que uno diga no piense en un elefante, pero yo creo que la gente va a pensar igual en un elefante, porque aquí los temas, claro, hay algunos que se superponen a otros, pero al final todo se sobrepone de alguna manera en una elección presidencial. Si no, estaríamos viendo lo que estamos viendo. Ya. Pero Hack no se va a enredar en el No se va a enredar, pero lo pueden enredar. Exacto. Una cosa es que yo no me quiero enredar. En algún punto va a tener que contestar preguntas. Exacto. Y de hecho, a propósito de lo que decía Pablo, voy a leer solo el dato de gente que dice que bajo ninguna circunstancia se debiera permitir el aborto. Es muy minoritario. Solo el 10% del total de la población y en la derecha solo un 17%. La gran mayoría dice tres causales en la gente que se identifica con la derecha. Qué impresionante. Y el aborto a plazo tiene un 42%, si no me equivoco. ¿Cómo a plazo? A plazo, a 12, 14 semanas. Ahora, escuchando todo esto, uno no entiende por qué en Evópolis son tan pocos. Toda la agenda de Evópolis. En esta materia de derechos y libertades. Dentro de la derecha, digo. Sí, efectivamente. Bueno, y cuando uno toca el tema de la migración, se da cuenta que hay mucho ánimo antimigrante hoy día, porque lo hemos conversado muchas veces, pero eso no diferencia particularmente al mundo de la derecha con el total de la población. O sea, es un tema que es relevante, o preocupación, ¿verdad? Y prioritario en términos de regulación para el conjunto de la población. Entonces, tampoco puedo decir que en variables, digamos, de tipo valóricas o temas valóricas, hay una derecha muy conservadora o mucho más conservadora que el conjunto de la población. Donde sí encontramos más adscripción del conjunto de la sociedad, ¿se acuerdan que hablamos de liderazgo de derecha más bien libertarios, algunos más conservadores, y ahora vamos a hablar de los autoritarios, donde sí vemos que hay un predominio muy fuerte de posiciones hacia valores autoritarios es en el conjunto de la población respecto a distintos temas. Aquí hay mucha cercanía con lo que pudiera representar cierta derecha tipo Bukele, por decirlo de alguna manera. Lo que nuestro país necesita es una autoridad fuerte con determinación para devolvernos al camino correcto. 66% de acuerdo en el total de la población, 82% en la gente de la derecha. Y 66 igual es alto. Es mayoritario en el conjunto de la población, en la gente que se identifica con la derecha, más todavía.
La obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender. 62 total población, 76 el conjunto de la Qué derecha. impacto, ¿no? Sí. La pena de muerte se justifica en algunos crímenes. 53 total población, 63 el conjunto de la derecha. Y por último, no está a favor de la pena de muerte, porque es católico. Sí. y esto también es mayoritario, en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que el país necesita es orden y mano dura. 71% en la gente que se identifica con la derecha y más de la mitad de la gente del total del país, un 53% está de acuerdo. Entonces, al final del día, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera lo que hoy día está dando vuelta en Chile es una preocupación central por el crecimiento económico, porque no hay crecimiento económico, porque Desempleo eso alto. genera desempleo alto, genera pocas expectativas de mejora en los ingresos, se disminuye o se ralentiza la movilidad social, ¿verdad? O sea, hay expectativas de crecimiento económico y también hay expectativas fuertes y muy fuertes de mano dura. Hay mano dura en materia de autoridad. Eso no implica que haya una adhesión general a un tipo de las derechas que están representando. Claro. Sino más bien a cada uno. esos principios, valores. Exactamente. Que uno, si tuviera que sintetizarlo, se parece más a la expectativa de Bukele que a la de Milei o eventualmente a la de Donald Trump, para ponerlo en su conjunto. Hoy por hoy. Y es algo que caracteriza más al mundo identificado con la derecha, pero es una demanda del conjunto de la sociedad. Paula. Claro, un Bukele, pero sacándole toda la parte de no respeto a las libertades individuales. Pues, o sea, no es el modelo Bukele completo, podríamos decir Bukele a cargo de un punto. Bueno, este tema yo lo encuentro muy importante, la diferencia entre las derechas, y tú estás mostrando como lo que se autodenomina las nuevas derechas o las derechas populistas radicales, como lo dice el politólogo Rovira y Mude. Y la derecha tradicional. La semana pasada hablábamos de los problemas de la socialdemocracia en el mundo, y los problemas de la derecha tradicional en el mundo son bastante parecidos a los de la socialdemocracia, en el sentido de que son políticas que se valoran, que al parecer le hacen sentido a mucha gente, como esto de querer Estado pero que funcione mejor, pero a la vez también querer libertad, o sea, no verlo como binario, pero que les cuesta encontrar electores porque en el fondo discursos más estridentes se los quitan. Ahora, hay una diferencia, o sea, no es lo mismo apoyar en Francia a Macron que a Marine Le Pen, o sea, hay una diferencia enorme, ¿no? Y pensemos que Víctor Orbán, de Hungría, que es el ideólogo de todo esto, ¿no? El que empezó y el que está ahora trabajando una manera de internacionalizar esto, ¿no? Y por eso la última reunión de todos ellos fue en Hungría. Es de corte autoritario, digamos, o sea, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad para las universidades, en fin, y un montón de otros derechos. Ahora, yo creo que el punto acá fundamental de lo que une a todos estos grupos distintos, libertarios, conservadores, en fin, que hay es el tema migratorio, y eso es lo que muchos estudios muestran, o sea que finalmente es el discurso antimigración el que más cala hondo y que en el fondo habilita a otras agendas, pero que, como dice Cristian, esas otras agendas no están instaladas en la gente, como por ejemplo, uno de los rasgos que tiene este tipo de derecha en Latinoamérica, que es el antifeminismo. Solo hay menos del 25% de la gente en Chile se declara antifeminista. Claro, entonces eso deja de ser es un driver que no es. Y con esto termino, Iván, y por eso que es tan interesante lo que tú y Quique también han hecho ver en esta semana, que es esto de no contestar preguntas, ¿no? Que se ve tanto en la candidata Janet Jara como en el candidato José Antonio Kast, que justamente en los temas que los separan y los diferencian en un caso de la socialdemocracia o la centroizquierda, como es el régimen de Cuba, Nicaragua, Venezuela, digamos qué pasa con esas dictaduras, y en el caso de José Antonio Kast, todos estos temas valóricos, especialmente los relativos a los derechos de las mujeres, de esos temas pasan. Yo no voy a hablar de eso porque no es el tema ahora. ¿Hasta qué punto justo esos temas? Porque el tema es otro, claro. Exactamente, que benefician a la derecha tradicional de Evelyn Matei y benefician a la socialdemocracia, en el fondo no están en el debate porque han decidido no hablar de eso. Como diría nuestro rector Francisco Covarrubias, Claro. el que gana, el que encarna la solución brasileña. Orden y progreso. ¿O no? Como su bandera verde-amarela. Claro, porque eso Claro. parece ser lo más, va a ser los drivers más... Sí. Más eficiente, Claro, porque además ahora hay hace más sentido a la uno gente, no ¿no? vota el paquete completo cuando vota, po. Además de las campañas, esa es la inteligencia de definir cuál es el driver, como decís tú, principal. Hay gente que puede votar contra el aborto, pero lo que importa es la seguridad. Nadie vota el paquete completo. No, este gallo es perfecto. Nadie, po. Sí, depende del tiempo. Cristiano. No, muy cortito. Solo que a veces nos enamoramos de soluciones, y en este caso estamos enamorados de la expectativa del crecimiento económico, pero como nos enamoramos y eso no llega, pasó ya alguna vez, empieza a desacreditarse después el crecimiento económico. Y otras alternativas, como subamos el sueldo vital al precio que llegamos a subirlo, empiezan a cobrar
Más sentido. valor, porque dice, bueno, si no hay crecimiento económico, bueno, que me Bueno, suba el de hecho, sueldo. yo creo que pasa y eso terminamos ahora, en ¿no? unas paradojas tremendas, porque Claro. no solucionamos ni lo uno ni lo otro, y al revés. Seguimos ralentizando el Y la crecimiento derecha económico. tiene el problema que sale a responderle esto, no, porque va a afectar las arcas fiscales, y el gallo que está en la calle, que me importa las arcas fiscales, Claro. weón. O sea, y además si uno piensa en el éxito de Janet Jara, digamos, todo dará para mucho, pero hay productos concretos que ella ha logrado. No la logró sola, pero está la idea que logró sola las 40 horas, que logró sola digamos, la reforma de las pensiones, la ley Karin. Entonces, está la idea, esta persona que logró esto ahora me ofrece un sueldo mínimo, bueno, la subida del sueldo mínimo, me ofrece un sueldo mínimo de 750 lucas, Le creo. le Por este creo y banco, voto por claro. ella. Y Y en ahí- cambio el crecimiento no hay... Es O etéreo. sea, el ¿Qué? crecimiento es un territorio en disputa. Digamos. Claro. El que encarne bien la idea de la promesa de crecimiento va a tener una ventaja respecto de esto. Pero tiene que ser otra. capaz de encarnarlo en términos prácticos también, porque Claro. ¿cómo le vas a contraponer a alguien en un debate que te dice yo te voy a subir el sueldo a $1.000.000 Y el otro y dice, el otro, vamos, no, yo voy a generar crecimiento económico? o peor, incluso más. ¿Cómo sí, le va a hay que contra- encarnarlo, Es muy hay que complejo, encarnarlo. es encarnarlo, representarlo y también proponerlo súper prácticamente. Estamos ligeramente Exactamente. pasados. Cristian Valdivieso, Pablo Escobar, Chavarría y Quique Mujica están haciendo página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Claro que sí, página 13 también con nuestros auspiciadores. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde una UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. No te pierdas el crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo, tasa de interés ultra rebajada hasta 90% de financiamiento y plazo de hasta 30 años. Conoce más en santander.cl. Página 13, volvemos después de esto.